Hoy quiero compartir contigo una historia donde el mar y el viento guardan los susurros de un amor eterno. Esta es la historia de Sofía, una mujer que encuentra cartas psicografiadas de su abuelo, un marinero que nunca pudo cumplir su última promesa. A través de palabras que vienen con la brisa y de la fuerza de las olas, Sofía descubrirá que el perdón y el amor son más poderosos que cualquier distancia, incluso más allá de la muerte. Sofía siempre había sentido que el viento del mar traía consigo más que el aroma salino de las olas. Desde niña, cuando acompañaba a su abuelo en largas caminatas por la costa, creía escuchar en la brisa un susurro que parecía llamarla por su nombre. Ahora, a sus 30 años, había regresado a la vieja casa familiar frente al mar, esa que había permanecido cerrada desde la muerte de su abuelo. Allí, entre las tablas carcomidas y el canto de las gaviotas, encontró las cartas que cambiarían su vida para siempre. Estaban guardadas en un pequeño baúl de madera, cubiertas por un paño azul desteñido. La caligrafía era inconfundible, las letras firmes y elegantes de su abuelo. Con el corazón palpitando, Sofía tomó la primera carta y la abrió con cuidado, como si temiera despertar algo que había estado dormido durante años. «Mi querida Sofía», comenzaba la carta, «si estas palabras han llegado a ti, es porque el viento aún guarda mis secretos, y solo tú puedes escucharlos». Las palabras la envolvieron como un susurro que se mezclaba con el murmullo del mar. Su abuelo hablaba de sus días en alta mar, de la soledad y de los horizontes infinitos que lo habían acompañado durante años. Pero también hablaba de un amor que había dejado atrás, de una promesa que no había podido cumplir antes de que las olas lo reclamaran. «El viento sabe lo que no pude decirte», escribía, «y te lo contará si tienes el valor de escucharlo». Sofía dejó la carta sobre la mesa y se asomó a la ventana. El viento golpeaba los cristales con fuerza, como si quisiera colarse en la habitación y seguir contando la historia que su abuelo había empezado. Recordó las noches en que él le contaba cuentos de sus viajes, historias de mares embravecidos y cielos sin luna. Siempre la fascinaba la pasión en su voz, pero nunca había imaginado que sus silencios guardaban algo más profundo. Esa noche, Sofía no pudo dormir. El viento seguía susurrando, arrastrando consigo fragmentos de recuerdos que ella apenas comprendía. Se levantó y encendió una vela, dejando que la luz temblorosa iluminara las paredes de madera y las cartas esparcidas sobre la mesa. Una a una, las leyó, dejando que la voz de su abuelo llenara la casa. Cada palabra era un eco del pasado, un latido que aún resonaba en las paredes y en su corazón. Cuando terminó, salió al porche y miró el mar oscuro, el horizonte apenas visible bajo la luz pálida de la luna. «¿Qué guardas en tus olas?», murmuró al viento, como si pudiera responderle. Y en ese momento, sintió que no estaba sola. El susurro que venía con el viento era más que un sonido. Era la voz de su abuelo, pidiéndole que escuchara, que descubriera la verdad que él nunca pudo confesar. Sofía comprendió que esas cartas no eran solo un legado, sino un llamado. Y aunque no sabía a dónde la llevaría, decidió seguirlo, porque hay secretos que solo encuentran la paz cuando alguien se atreve a escucharlos. Sofía despertó al amanecer con la sensación de que el viento había hablado en sus sueños. Se levantó con el sonido de las olas golpeando suavemente la orilla, un murmullo constante que la invitaba a salir de la casa. Caminó hasta la playa, descalza, sintiendo la arena fría y húmeda entre sus dedos. Cada paso parecía acercarla más a algo que no podía ver, pero que estaba allí, esperando. Llevaba las cartas de su abuelo apretadas contra el pecho, como si el simple contacto con el papel pudiera darle valor. Cada línea escrita por él se mezclaba en su mente con los susurros del viento, formando un canto antiguo que la envolvía por completo. Sabía que había un secreto escondido en esas palabras, algo que su abuelo no pudo compartir en vida y que ahora clamaba por salir a la luz. Mientras caminaba por la orilla, el viento le traía fragmentos de recuerdos que no eran suyos. La imagen de un joven marinero despidiéndose bajo un cielo sin luna,
la promesa de un regreso que nunca ocurrió, el eco de un nombre susurrado en medio de una tormenta. Sofía sentía que esos recuerdos la atravesaban, como si la voz de su abuelo y la del mar fueran una sola. Esa noche encendió un fuego en la chimenea y volvió a leer las cartas. Cada palabra parecía más viva, como si la tinta misma respirara. Su abuelo hablaba de un amor que había dejado atrás, de una mujer cuyo nombre no se atrevía a escribir, pero que llenaba cada línea con una pasión que aún ardía más allá de la muerte. «El viento no olvida, Sofía», escribió él, «y tampoco yo, pero el mar me lo arrebató antes de poder cumplir mi promesa». Las lágrimas caían silenciosas mientras leía. Sentía el dolor de su abuelo como propio, un peso en el pecho que no sabía cómo soltar. Afuera, el viento golpeaba los postigos con fuerza, como si quisiera entrar y unirse al fuego que crepitaba en la chimenea. Sofía se levantó y abrió la puerta, dejando que la brisa fría llenara la habitación. Cerró los ojos y escuchó. El viento traía consigo un murmullo claro, una palabra que no era de este mundo. Perdón. Comprendió entonces que su abuelo no solo le pedía que escuchara, sino que también la invitaba a perdonar lo que había sido, lo que no pudo ser, a perdonarlo a él y a sí misma por las preguntas que nunca se atrevió a hacer. Esa noche, mientras el fuego se consumía lentamente, Sofía prometió que cumpliría la última voluntad de su abuelo, porque sabía que solo enfrentando el susurro del mar podría darle descanso al espíritu que aún la llamaba en cada ola. Cuando la madrugada llegó, Sofía se asomó a la ventana y vio el mar, oscuro y profundo como un secreto. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que el amor y el perdón son las únicas fuerzas capaces de calmar incluso a los vientos más antiguos. Y con el corazón lleno de determinación, se preparó para lo que vendría, porque el mar había hablado, y ella estaba lista para escuchar. El sol estaba comenzando a levantarse cuando Sofía decidió que había llegado el momento. Se vistió con ropa sencilla, un abrigo viejo que había pertenecido a su abuelo y que aún guardaba el aroma a sal y a viento. Con las cartas cuidadosamente guardadas en su bolso, salió de la casa y caminó hacia la playa, donde las olas rompían con un ritmo casi sagrado. Cada paso que daba sobre la arena húmeda era un eco de las palabras que había leído, un latido que la impulsaba a seguir. El mar estaba calmo, pero el viento aún susurraba su nombre, mezclándose con el canto lejano de las gaviotas. Sofía se detuvo en la orilla y sacó las cartas, leyéndolas en voz alta una última vez, como si con cada palabra pudiera invocar la presencia de su abuelo. «Perdóname», susurró al viento, dejando que las lágrimas corrieran libres. «Hoy cumplo la promesa que no pudiste cumplir». Tomó la última carta y la sostuvo contra su pecho, sintiendo cómo el papel temblaba entre sus manos. «El mar se llevó mis sueños, Sofía», había escrito su abuelo, «pero nunca pudo llevarse mi amor. Ayúdame a encontrar la paz que siempre busqué». Sus palabras resonaban como un rezo en el aire frío de la mañana. Sofía se acercó al agua, el borde de las olas besando sus pies. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el salitre y la brisa llenaran sus pulmones. Entonces, con un gesto firme, lanzó las cartas al mar. Las olas las recibieron con suavidad, llevándolas hacia lo profundo, donde el pasado y el presente se encontraban en un susurro eterno. El viento se levantó con fuerza, y por un instante, Sofía sintió como si brazos invisibles la envolvieran en un abrazo cálido y tierno. Era la voz de su abuelo, pero no como un lamento, sino como un suspiro de gratitud. «Gracias, Sofía», creyó oír, y supo que esas palabras no venían de su mente, sino de un corazón que, al fin, había encontrado descanso. El mar parecía más luminoso ahora, y el cielo se abría en un azul profundo que anunciaba un nuevo día. Sofía se quedó allí, sintiendo la calma que llegaba con cada ola. Sabía que el espíritu de su abuelo había sido liberado,
que el amor que él había guardado en silencio ahora era parte de la corriente infinita que unía todas las cosas. Y también entendió que ella misma estaba cambiando, que en ese acto de perdón había encontrado una fuerza que nunca había conocido. Cuando regresó a la casa, el viento seguía soplando, pero ya no traía susurros de dolor. Ahora era una canción suave, un canto de despedida que hablaba de amor y de renacer. Sofía sonrió y cerró la puerta detrás de ella, sabiendo que el pasado había quedado en paz y que el mar, con su eterno vaivén, siempre guardaría las voces de quienes habían amado profundamente. Así terminó la historia que empezó con un susurro y terminó con un perdón. Sofía entendió que el viento puede llevar muchas cosas, secretos, promesas y también las palabras no dichas. Pero lo más importante es que, cuando escuchamos con el corazón, siempre encontramos la verdad que nos libera. Gracias por quedarte hasta el final de este relato lleno de misterio, redención y la fuerza del amor que nunca se olvida. Sofía cumplió la promesa que su abuelo no pudo terminar y, al hacerlo, liberó un espíritu que solo pedía descanso. Esta historia nos recuerda que, a veces, las voces del pasado encuentran su paz cuando tenemos el coraje de escuchar y el corazón para perdonar. Si te conmovió este relato, suscríbete y comparte para seguir explorando historias que tocan el alma. Hasta pronto, y que las voces del viento siempre te encuentren preparado para escuchar.